Bien, en este desayuno, ustedes recordarán la pasada jornada, hemos hablado acerca de un salmos y vamos a continuar en ese salmo, por favor, porque el tiempo no alcanza para hablar de todo lo que tiene un solo versículo, de que tiene un solo versículo, y es por eso que váyanse a Salmo 127, era nuestro versículo, eh, o el capítulo 127, el versículo 3, del cual en estos días de alguna manera está dedicado estos desayunos a los papás, ¿no? A los papás que también, papás incluso que no tienen que ver una paternidad necesariamente biológica, por no decir, sino también una paternidad espiritual. Así que escuchen lo que dice Salmos 127, versículo 3. A ver. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmos 127, 3. Entonces, ayer hablábamos que los hijos son una herencia, sea la situación en la cual han podido llegar tu hijo o tu hija. Incluso nos consultaban, yo no tengo hijos, entonces no tengo, me imagino, herencia. Vimos también que, no, por otro lado, hijos no solo, o padres no solo son aquellos que procrean, sino son aquellos que crían también. Y por otro lado, cuanto más los padres son padres espirituales, a aquellos que han podido de alguna manera llevar a Cristo a una persona. Tú ya eres un papá o un ayo, como decía el apóstol Pablo, al cual tienes que criar, tienes que cuidar, proteger, guardar, guiar, ¿no? Pero hoy quiero hablarles de la parte de abajo que dice Débora, además de que los hijos son herencia de Dios. Pero dice cosa, ¿cómo dice esa partecita? Cosa de estima el fruto del vientre. Cosa de estima. Mira que esta parte es muy importante. Cosa de estima. ¿Qué es la estima? La estima, bueno. Estimar es atribuir valor a una persona o a algo. ¿No? O sea, es de alguna manera estamos dando un lugar importante, estamos dando una importancia, ¿no? Darle un valor, darle su lugar, por no decir, a alguien quien realmente merece, ¿no? Entonces, esa herencia, yo imagino cuando alguien ya tiene una herencia material, entonces, ¿qué hace? Incluso dice, no vas a tocar ese objeto porque eso es del papá que me ha dejado, ¿no? Cuidado con aquello, ¿no? Esa es la herencia que nos han dejado, ¿no? ¿Cómo le dan un valor, ¿no? Le dan un cuidado, le dan su precio, por no decir, ¿no? Entonces, de la misma manera menciona esta palabra que los hijos tienen que tener esa estima. Los padres tienen que tener una estima con todos sus hijos de la misma manera. Y ojo con lo que voy a decir, porque generalmente sucede esto, no sé si es muy tradicional o cultural, pero siempre he escuchado desde muy muchacho de que las hijas son más queridos o queridas por los papás, y viceversa. Los hijos son más queridos por las mamás, ¿no? Yo no entiendo si esto es yo no he encontrado algo bíblico de eso, pero es algo muy típico de todos los hogares. Por supuesto que sí. Las mujeres se apegan más al papá y los varoncitos se pegan más a la mamá. Y de alguna manera se crean ciertos vínculos más grandes de los padres para con los hijos y también de las madres para con los hijos, en este caso, los padres con hijas, madres con hijos, ¿no? Y por otro lado también hay un cierto detalle en los hogares que tiene que ver con los hijos mayores. No sé cuántos serán en casa ustedes. Yo tengo tres, somos tres en la familia, de hermanos me refiero, ¿no? ¿Cuántos son, Débora, en el caso tuyo?
En mi familia somos 7 hermanos. 7. Como les comenté, soy la mayor, pero cuando nos ven no creen que soy la mayor. Entonces, Débora 7, en mi núcleo somos 3, capaz en el tuyo son 5, de repente, no sé, cada uno ve el hogar y cuántos son. Y hay algo bien peculiar que sucede también en los hogares, es de que, ¿quién es el más querido entre los hijos? ¿Quién es más estimado, por no decir, entre los hijos? Algo curioso que sucede con las mamás, ¿no? Es de que, y mucho más si el primero es varón, ¿no? Uy, no, pues es el hijo de sus entrañas. Y le empieza a cuidar y a proteger y a defender a garra y diente, aún con el papá mismo, con sus hermanos, con la familia. Y es algo tan peculiar que sucede, pero no sucede de la misma manera con el hijo del medio, ¿no? Y no sucede de la misma manera incluso con el último, con el más menorcito, ¿no? Como dice, el menorcito es el más, pero más alejadito, digamos. Hay casos en el que el hermano menor es el más mimado. Puede ser. En tu caso sucede. En mi casa pasa eso. ¿Por qué? Mi hermanito fue un milagro de Dios. Él tenía que fallecer en el vientre de mi madre y hay un cariño especial de todos, mucha sobreprotección en él, ¿no? Y sí, también hay un poquito más de cariño de mis papás hacia él. Hay una diferencia. Y no vamos a negar que esta diferencia trae pues algunas situaciones entre hermanos. A eso quiero llegar. Ahora, si algún rato, no sé si te ha tocado con tus hermanos, pero en el caso mío no, de que a veces sucede en algún momento, en forma de broma también, ¿no? Que aparecen tus hijos y te dicen, ya papá, siéntense ahí, por favor. Ya, es que estamos aquí los hermanos reunidos y hay que aclarar muchas cosas, urgente. Esto es secreto, no tiene que ser secreto de Estado, poco más, ¿no? Hay que sacar las cosas tal cual son y no podemos vivir más años de esta manera. ¿De qué estás hablando? Hijos, ¿no? Ya, aquí estamos los hijos y los hermanos y hermanas. Ya, papás, definan cuáles de sus hijos son los más queridos, dicen, ¿no? Y los papás se miran, no sé si en algún momento algún hijo hizo eso, ¿no? Mamá, di que yo soy el preferido, ¿no? O yo soy la preferida, ¿no? De repente se les ha puesto en la espada y la pared, pero muchos han contestado, lógico, como todo papá. ¿Cómo contestan? Los queremos a todos. Los queremos por igual, ¿no? Que no es como piensan, están exagerando. Claro, entonces, ese un papá siempre contesta y una mamá, entonces. Pero de todas maneras, los detalles hablan de que la estima está de repente más en los menores o en el mayor. En algún caso de porcentaje mínimo te diría en el del medio, porque en el del medio siempre es como que el que está en el limbo, ¿no? Ahí tengo creo que un hijo más, ¿no? ¿Dónde está? En el del medio siempre le sucede algo, como que está ahí, ¿no? Pero es importante entender de que los padres de familia, su herencia, su cuidado, su amor, su protección, tiene que ser en todos por igual. Porque ¿qué sucede cuando esto no se llega a concretar de repente de todos por igual? Porque se empiezan a generar vacíos en el corazón de los hijos. Hay ciertas, quizás, comportamientos de jóvenes, ¿no? A los cuales algunos, durante todos estos años de ellos, el comportamiento que algunos jóvenes tienen es justamente porque no ha sido llenado de la manera correcta tras una, no sé, crianza e importancia para con ellos, y terminan siendo de una manera diferente, ¿no? Esta es una consecuencia que puede suceder si es que tú le das más lugar a tu hijo mayor y lo dejas a un lado al del medio, o le das un poco más de importancia al último y lo dejas al mayor porque ya es grande. No sé, puede suceder y a la inversa, o incluso el del medio
el de que está un poco de costado, es la estima. Por eso mencionaba, cosa de estima es, dice, el fruto del vientre. Porque todos han sido el fruto del vientre. Y esta parte hay que subsanarla, porque yo sé que cuando uno es papá, no viene con un manual de instrucción en los hijos. Y como algún momento decía, lo hemos echado a perder. ¿Con quién? Con el primero. O sea, el primero siempre es como que aprendimos a ser papás con el primero. Hemos probado nada más, ¿no? Es como que no supimos, ¿no? Y cómo sale el primero. Bueno, yo no soy el primero, pero soy de alguna manera el que siempre estaba ahí, ¿no? Y lo puedo decir con mucha experiencia. No ha sido buena la crianza mía. No lo digo con juicio hacia mis padres, porque mis padres no conocían a Cristo. Y aún conociendo a Cristo, retomar las cosas después de ya ser un muchacho adolescente es complicado, difícil, pero no imposible. No imposible. Entonces uno dice, bueno, aprendí ya con el primero, tengo esa experiencia y aplico al segundo. O no lo aplico, o vivo así, o al tercero, o al cuarto. ¿Sabes? Nunca es tarde para darle estima a los hijos, pero ya está casado, ¿no? Imagínate si ya está casado y no ha habido la estima necesaria en el corazón de tu hijo o hija. ¿Qué está llevando a su hogar ahora? Y si tiene hijos, tú eres abuelo ya, ¿qué le está dando a sus nietos? En este caso, a tus nietos. No es tarde hacer detalles. Mira, algo peculiar que ha sucedido, al menos en muchas familias, y puedo ver, y incluso nosotros antes de Cristo a nosotros, es de que la mamá, cuando se prepara la comida, ¿no? Y se está haciendo el almuerzo, por no decir, o la cena, ya vamos a comer, ¿no? No necesariamente hay una mesa, pero la mamá siempre sirve la comida, ¿no? ¿Y a quién le suele llevar primero el plato de comida? Y ahí un poco se nota ese detalle de la importancia. Cuando hay papá, al hijo mayor. Y de repente puede estar el papá ahí al lado, ¿no? Y el papá, después al hijo menor. Y el papá al último. Pero ¿tendrá tanta importancia esto, no? ¿Sabes? Yo pienso que sí. Porque de alguna manera ahí la mamá genera un vínculo de importancia y de estima en el hogar, ¿no? Las tareas, de repente, ¿no? Las responsabilidades que uno delega. Algún momento las responsabilidades que uno delega dentro del hogar como padres de familia, como algún momento me pasó, yo era muy muchacho y decía, ya, el Ángelo, anda a comprar pan, ¿no? Yo iba a comprar pan el lunes. Y cuando ya nació mi hermana menor y ya empezó a crecer, ya, listo, ahora le toca a la menor, ¿no? La responsabilidad de comprar el pan, digamos, y ya no el mayor. Y así salió otra menorcita, ya la otra que está en el medio ya igual se libró, la otra ahora, toda la responsabilidad a la otra, para que aprenda, claro que sí, para que sepa las responsabilidades. Pero ¿qué con las responsabilidades del medio y el adulto y el mayor? ¿Se tiene que dejar sin responsabilidades? Por supuesto que no. Esos detalles, muchas veces algunos menores dicen, todo a mí, dirían algunos menores. Los últimos, ¿no? Yo tengo que hacer esto, yo no. Eso hay que cuidar dentro del hogar. ¿Sabes? Salomón, cuando escribió estas palabras, de alguna manera, de repente no tenía ni idea de lo que es cosa de estima. O sea, la estima. ¿Sabes por qué? ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? Me agarras en curva. Pero obviamente no tuvo solo uno o sola una. No fue solo una. ¿Sabes? Yo me puse un poco a inmiscuir y yo me alarmé porque al menos hay un dato, no lo puedo certificar, ¿no? Porque hay muchas cosas que no se han certificado como tal, pero hay indicios. Al menos Salomón ha tenido como 700 esposas. Wow. Es decir, ¿qué? Es una locura esto. Sí. No, me puedo equivocar, pero yo tengo ese dato. Y además ha tenido como 300 concubinas. Ahora, wow, Salomón lo hizo, entonces está bien. No.
aunque Salomón lo haya hecho, incluso David lo hizo, incluso otros hombres del Antiguo Testamento no tuvieron solamente una esposa, tuvieron más de una esposa. Es por eso que los hijos oficiales siempre han sido de la primera esposa. ¿Y cómo podía alguien determinar su primogénito? ¿No? Por la primera esposa, como decíamos la pasada jornada. No quiere decir que estas cosas que hizo Salomón, no que era el hombre más sabio, pero no era tan sabio en esto, en su comportamiento de tener tantas esposas. Y ojo, este comportamiento le ha llevado también a tener consecuencias en sus generaciones. No, por el hecho de que haya tenido, no es lícito y sigue siendo un pecado. Pero hablando de hijos, ¿tú te imaginas tener una cosa de estima, ¿no? Esa estima, pongámonos en el zapato de Salomón. ¿Cómo habrá sido su vida para dar esta estima a los hijos que ha tenido? ¿Y a cuántos habrá tenido? Porque la Biblia menciona, te digo, al menos de un hijo. No se habla mucho de tantas esposas. ¿Cuántos hijos habrá tenido? Sabes, este comportamiento también lo vemos en nuestra coyuntura, si te das de cuenta. En nuestra sociedad. Sí, es exacto. Mira, quería aportarte con algo. No, el hecho de dejar de lado a uno de los hijos, sabemos que también no es que es intencional, no, pero las heridas del corazón de un niño, de un adolescente, es profundo. Como el enemigo desde muy pequeños ya empieza a atacarnos, ¿no? Uh-huh. El hecho de que no los tengamos a los papás para que nos estén corrigiendo, dando el camino, o ese cariño, nos provoca una falta de identidad, un rechazo, falta de perdón, celos hacia sus hermanos, y eso no es lo ideal, no es lo correcto, que haya un celo por tu hermano porque a tu hermano le han comprado el último celular y vos estás con tu celular de juguete, ¿verdad? Entendemos que hay posiciones en las que uno de los hijos lo puede necesitar por la universidad, por el colegio, porque ahora te exigen, ¿no? Pero tiene que haber un equilibrio de los papás hacia los niños, que no haya esa herida en su corazón. Yo me quejaba mucho cuando era niña, esto es algo personal, no es que mi papá no ha hecho esto conmigo. Ahora me voy a la posición de hija, uh-huh, de hija. Y es como que, digo, mi papá no pudo direccionarme bien, porque tampoco tuvo un papá que supo direccionarlo bien. No es un hecho de juzgar a los padres. No es guardar el rencor a que, uh-huh, no es que mi papá me ha hecho esto. Ponte en la situación de cuando tu papá era un niño y no, uh-huh, no tuvo un papá que lo supa direccionar o que lo sepa direccionar, no, que no tenía a Dios en su corazón. Uh-huh. Como hijos también nosotros tenemos que aportar y dar el amor también a nuestros papás, ¿no? Aunque uno dice, no, es que mi papá no me entiende, discuto mucho con él o con ella, tiene que nacer también de ti como hijo, restablecer esa relación con tus padres. Porque si no estamos afirmados con papá en especial, ¿no? Porque el papá es el que te da, uh-huh, el carácter, es el que te afirma como tal. Cuando tengas hijos, ¿cómo realmente los vas a cuidar? ¿Qué les vas a dar? ¿Qué frutos vas a dar? ¿No? ¿Vas a repetir lo que tus papás o tus abuelos le hicieron a tus papás, lo que tus papás, exacto, hicieron a ti? ¿O es que ya lo vas a cortar, ¿no? ¿Vas a dejar que pase otra generación? ¿O realmente te vas a poner a la brecha de hacer que funcione, ¿no? Obviamente esto con Dios de por medio, porque no es fácil. Unos dicen, tú no sabes cómo me trataba mi papá me golpeaba. Hay muchas situaciones así. Lógico. Si usted se da de cuenta, lo que estamos hablando tiene que ver con el sanar las heridas en este caso de los hijos, los hermanos y también los padres, el hogar en general. Si usted ha leído este mismo Salmo 127 versículo 1, el 1 dice, si Jehová no edifica la casa, o si Dios no está en la casa, está diciendo en pocas palabras, en vano el hombre va a intentar edificar la casa, dice.
lo que está mencionando es, si Dios no está en medio del hogar y que tú intentes construir el hogar a tu manera, a tus fuerzas, no va a funcionar. Porque Dios siempre ha estado en el centro, el núcleo, dentro del hogar. Y estas cosas se quiere ordenar. Y lo tengo que decir, no es este estilo de vida, esta forma de vivir de hombres que son responsables de su casa, no es normal. Y a pesar de que puede haber incluso justificaciones, pero no es ni justificable que por alguna X o Y razón ha dejado su hogar y a sus hijos y a su pareja y se fueron, siendo infieles, se fueron a hacer otro hogar, a hacer otra familia, y tuvieron hijos también. Y de repente sucedió lo mismo. Le dejó a esa familia y a esa mujer y se fue así. Y estoy diciendo algo que sucede. No voy a mencionar obviamente nombres, pero a veces me siento a comer con personas, incluso amigos que hacen negocio, empresa, y están bien parados. De alguna manera tienen un cierto éxito que alguien quisiera. Pero conversando, ahí empiezo a conocer un poquito, ¿no? Ángelo, ¿eres casado? Sí, yo soy casado, qué bueno. Felicidades, ¿no? Estoy en esa etapa, ¿no? Ahora. ¿Y usted es casado? Le digo, ¿no? Ah, claro. ¿Y cómo está su esposa? ¿No? Y a veces escucho respuestas como, ¿cuál de todas? Me dicen. ¿Cómo? Yo me obviamente lo tomo como una broma, pero cuando consulto, por ejemplo, ¿no? Viene una pequeña, su hija, sí, mi hijita. ¿Y cuántos hijos tiene? ¿Sabes, Ángelo? Ya perdí hasta la cuenta, me dice, ¿no? ¿Cómo? Y ya no era una broma, obviamente me estaba hablando en serio, ¿no? Y algunos dicen es que yo soy el macho, me dice, ¿no? Y esta es mi hombría, ¿no? O sea, ¿cómo la hombría se representa, no sé, teniendo varias esposas y teniendo varios hijos en todo lugar, de forma muy vulgar, repartiendo hijos? Eso no tenía muy claro Salomón, ¿no? Y ese estilo de vida no es correcto y no tiene buen fruto. ¿Qué pasa? Yo me puse a pensar, ¿qué sucederá? Y un momento le dije a este amigo, ¿qué va a suceder cuando tú te vayas? Le dije. ¿Qué crees que pase con todo lo que tienes cuando tú te vayas? ¿A quién vas a dejar todo lo que tienes? Le dije. A mis hijos, me dice. Pero a todos, le digo. Estoy pidiendo eso, me dice, ¿no? Evidentemente es una persona a la cual no piensa dejar todo a sus hijos, todo. Entonces aquí entra el conflicto, ¿no? Que empieza a salir por el bien material. Y tener la estima a todos con ese estilo de vida es realmente imposible. Porque va a haber dolor siempre en alguien y va a haber un rechazo. Y los celos salen aquí y allá, como salió con los celos con José, ¿no? Y sus hermanos. Bueno, amigos, tengamos muy claro en el corazón, tengamos muy claro realmente esto ahí esta palabra, y recuerda, es de cosa estima, es el fruto del vientre. Y necesitamos entender que los hijos tienen que ser de alguna manera tratados, cuidados con el mismo valor, tanto el mayor como el menor. Y no es tarde. A los papás y a los hijos, no es tarde para poder restaurar lo que capaz antes nunca se había hecho. Es tiempo. Salmos 127, versículo 3. Lo vuelvo a repetir para las personas que recién se estén conectando. Estamos leyendo Salmos 127, 3.
He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmos 127, 3. Este fue el desayuno de hoy, queridos amigos. Que Dios le bendiga. Buen provecho. Un corte y ya volvemos.